Hola, César, buenas tardes. A continuación realizo la presentación de mi proyecto final como parte de la asignatura de Tendencias de la Educación y Políticas Educativas de México y los retos de la educación en México y sus acciones de política educativa. Bien, eh, mi nombre es Irma Vázquez Guerrero y bueno, me dio gusto trabajar con ustedes esta asignatura, pues creo que de verdad sí aprendí lo básico, no puedo decir lo suficiente, pero lo básico para poder seguir indagando sobre las bondades que nos ha dejado y las huellas que ha tenido el sistema educativo mexicano de nuestros antecesores. Bien, antes de iniciar quiero hacer un preámbulo sobre cómo se encontraba la situación en México a partir del proceso postrevolucionario. Bueno, recordemos que los habitantes eran aproximadamente unos 14 millones de habitantes aproximadamente y el 70% de la población era prácticamente la que residía en zona rural y bueno, pese a todo esto eran personas, en su mayoría de ellos que eran analfabetas. Entonces la preocupación era ahora qué se iba a hacer. Bueno, pues ahora en el año de 1921 se da la creación de la SEP quedando a la cabeza José Vasconcelos, quien en su proyecto este, planteó ciertas huellas y características que yo considero que aún en la actualidad, bueno, partimos y dependemos de muchas de las cosas que se crearon en aquel tiempo. Em, ¿Qué era lo que se pretendía? Tener un solo rumbo de unidad, o sea, que todos los proyectos fueran encaminados a determinados sectores. Por ejemplo, en el caso de los docentes, habría que formar a docentes para poder abarcar en todo el país que tuvieran maestros en educación. ¿Qué va pasando a lo largo del tiempo? Que a ese proyecto se le van sumando otros que si bien van haciendo énfasis en la importancia de mm, en la importancia de trabajar de manera conjunta, bueno, pues van llegando otros periodos en donde se va cortando el trabajo, no se le da una continuidad o la que debiera ser y eso va haciendo que el proyecto, la intención se tenía desde el principio, bueno, pues se vaya dejando en el olvido y otras cosas se vayan transformando, pero sin atacar de manera puntual aquellas deficiencias que se iban dejando. ¿Qué ha pasado en estos periodos seccionales? Bueno, pues ha, ha habido muchos atrasos, ha habido cambios y hay desafíos, obviamente, que bueno, está todavía no de manera bien cimentada ya para después de todo el tiempo que esto ya lleva. ¿Cuál es el reto? Es construir un sistema educativo que transforme el porvenir de los educandos. Eso es bueno, lo tomo de la presentación que usted realizó en el Blackboard. De ahí lo tomo y bueno, es parte de lo de la nueva escuela mexicana. Bien, yo le completo con la educación debe adaptarse a los grandes cambios históricos que experimenta la vida humana. No es lo mismo lo que sucedía en 1921 totalmente lo que estamos viviendo hoy. Entonces debe haber una adaptación y readaptación en todos los sentidos para pues para poder ir conjuntando el trabajo. Bien, ¿cuáles son los retos desde mi punto de vista y desde, bueno, lo que he obtenido de las lecturas que usted nos ha mandado? El trabajar de manera conjunta en la calidad de los servicios para la educación. Este trabajar de manera conjunta incluye a todos. Es trabajar de manera conjunta en la calidad de los servicios para la educación, es de los servicios para la educación. O sea, para que haya un fin, bueno, debe haber un, una, el enfocarse a aquellos indicadores que están haciendo que, bueno, el servicio no sea bueno, incluido todo, incluido docentes, incluido contenidos, incluido infraestructura. Bueno, entonces es trabajar de forma conjunta las autoridades, los maestros y la sociedad en general. Intensificar, perdón, el combate al rezago educativo. Desde años atrás, el rezago educativo es un lastre que venimos cargando y que no se ha podido combatir. Ya somos muchos millones de habitantes en donde las generaciones se siguen quedando y siempre se van quedando los más, las personas más vulnerables. Ellos son quienes están sufriendo ese rezago educativo y actualmente, bueno, por todo lo que ya lleva todo lo que conlleva la sociedad, bueno, pues ahora se marca aún más. Bien, incrementar la calidad educativa y el logro escolar trabajando la equidad. ¿Qué debe hacer? Y viene más abajo, es el trabajar de manera dispar en unos estados que en otros.
Consolidar la reforma educativa actual desde el currículo, el maestro, alumno y padres. ¿Qué pasa? Lo que le mencionaba anteriormente, que bueno, las reformas no llevan una continuidad, cambia de secretario o cambia de gobierno y se queda ahí y los maestros nos quedamos como que, bueno, ya estaba dominando la otra currícula o el otro plan de estudios y ya me lo cambiaron. Entonces, sí creo que esto ha afectado muchísimo y continuará afectando si no se consolida la reforma como tal. En este caso hablamos de la nueva escuela mexicana. Bien, lograr la coordinación eficiente entre las autoridades educativas. ¿A qué me refiero con esto? El que haya un conjunto de trabajo, el que haya una comunicación, el que no haya intereses por encima de otros. En este caso, nos damos cuenta que, bueno, el gobierno federal no se lleva bien con los estatales y los estatales con los municipales y esto es un desorden. Entonces, los más afectados son los niños y prácticamente pues es la educación y finalmente va a ser en la sociedad porque recordemos que todo desarrollo de sociedad, bueno, pues es la educación fundamentalmente importante. Aumentar el porcentaje de cobertura de la educación en los distintos niveles educativos. Sí creo que hace falta aumentar la cobertura, pero para aumentar la cobertura, bueno, pues se debe aumentar también los maestros, también la infraestructura, los servicios. Entonces, habría que nivelar qué es lo que está haciendo falta y en dónde y por qué. Considerar la evaluación como un claro referente de mejora. Hablaba en el trabajo anterior sobre la evaluación. La evaluación debe ser, pero para transformar, para mejorar, no para atacar, no para medir. Sí es importante tener un referente a nivel nacional, a nivel internacional sobre los referentes de evaluación, pero que esos resultados se usen para mejorar, no para atacar, porque eso es lo que ha sucedido y eso es lo que ha hecho que, bueno, que el maestro se sienta con la intención de, bueno, de si evalúo, me están criticando, pues mejor evalúo bien. Entonces, eso ha sido un problema muy grande en la educación. Fortalecer la formación inicial y permanente de los docentes en todos los niveles. Si el docente no recibe reconocimiento, actualización, incentivo, verdadera formación o una formación de calidad, no daremos un paso adelante y seguiremos estancados si solamente nos estamos preocupando por un cierto elemento que está haciendo la calidad. Dicen, sí, la calidad. Vamos a trabajar en calidad, calidad, sí, pero no están observando los rubros en donde se debe poner atención. Bien, otra cosa de lo que ha cambiado, o de lo que debemos ver ahora es aprender a aprender. Ahora el estudiante debe tener una formación integral, intelectual, moral, científica, cívico-social, física, estético-artística, bueno, para que pueda desarrollarse e integrarse a la sociedad. Vincular a la escuela con el aparato productivo, esto se menciona mucho en la nueva escuela mexicana, que es qué es lo que está haciendo falta en el sector, qué es lo que está haciendo falta a nivel internacional, qué es lo que está haciendo falta. Bueno, entonces vincular los programas y los contenidos o proyectos educativos referente a lo que está haciendo falta. ¿Qué es lo que hace falta? Siempre lo he dicho, mayores recursos, pero mayores recursos bien destinados, que no haya corrupción y que bueno, no se vaya quedando de gotita en gotita y no llegue nada, porque bueno, se les inyecta mucho a los proyectos, entre comillas, y los proyectos se quedan vacíos. ¿Qué hace falta? Bueno, que el profesor, ya lo mencioné hace rato, que, bueno, que sea eje de cambio, que no solamente en la forma de trabajar, es desde la forma de ser, desde el cambio de actitud, desde la forma de dirigirse a los niños, desde el cambio de ambiente, desde el querer dar todo. Yo lo resumo en vocación. Si no hay maestros de vocación, entonces lo mismo, el trabajo no se va a hacer con amor o con el cariño y con la responsabilidad que se debiera hacer. Las acciones políticas no se ha aterrizado totalmente porque, bueno, estamos en la transición del proyecto de la nueva escuela mexicana que tiene un referente hasta el 2022 que quede ya totalmente establecido, pero en la infraestructura hay acciones que ya se iniciaron, en la cobertura también con las universidades Benito Juárez, bueno, por lo que he leído, en infraestructura me regreso, ahora a los padres de familia, las asociaciones de padres de familia son los encargados de recibir el recurso económico y de ellos crear su escuela. Creo que eso es un acierto porque bueno, los padres de familia siempre han estado preocupados por su comunidad y por la escuela que dejan en la comunidad. Entonces creo que eso sí, sí es un acierto. Esperemos que así continúe. Una educación humanista integral para la vida. Siempre lo he dicho, si hay una educación humanista, muchas de las cosas se deben eliminar. Muchos de los conceptos que tenemos de manera errónea se evitarían si la educación fuera humanista. Una visión regionalizada, el trabajar
por contexto, el trabajar por las necesidades que requiere Chihuahua, que requiere Oaxaca, que requiere Chiapas, que requiere Guadalajara o que requiere Monterrey. Son estados totalmente distintos, con economías totalmente distintas, en donde se debe enfocar el trabajo sobre las necesidades que se requiere ahí. No es lo mismo enseñar a un niño a manejar una empresa como en los de Monterrey, porque el niño vive en Oaxaca y ahí las empresas pues no es su fuente de empleo. O sea, se debe regionalizar la educación. Se debe valorar el trabajo docente, ya lo dije, con reconocimiento, con incentivo, con actualización para que el trabajo sea de manera efectiva y eficiente. Se debe trabajar, se debe vincular con la familia, y también se ha estado mucho trabajando las responsabilidades, que es el que el padre de familia ahora es parte de la educación de su hijo. Y una educación para todos, incluyente y equitativa. Bien, las conclusiones. Dejo mi conclusión así de pequeña y así de corta, de ser parte de la transformación del sistema educativo, porque bueno, creo que debemos tener una apertura de conciencia, de decir, sí, concluyo en que hace falta lo que ya mencioné, ¿no? Hace falta infraestructura, calidad, cobertura, sí, pero la conclusión personal es ser parte de esa transformación, de ser un agente gestor, de ser un agente de cambio, de ser un agente que dé, que exija, pero que en el terreno en el ámbito educativo, en el terreno ya con los alumnos, en este caso, en el lugar en donde nos encontremos, ser agente transformador. Si no tenemos esa mentalidad, entonces, bueno, no seremos parte de la huella del sistema educativo en estos tiempos. Las referencias aquí las dejo. El libro prácticamente de los 90 años me gustó mucho, de verdad, a mí me abrió el panorama totalmente. Y bueno, la plática que usted nos da, y sobre un artículo que leí de los retos de la educación del siglo XXI, en donde, bueno, me ayudó a comprender un poco más el tema. Finalmente, asesora, bueno, pues le quiero agradecer, reconocer su labor y hacerle saber que detrás del monitor, que aquí estoy yo, valoro mucho las intervenciones para dimensionar el tema. Siempre decía, ay, la profesora, 1 hora se tardó dando el tema. Entonces, yo me ponía el audio, me iba a cocinar, así la estaba yo escuchando y digo, ella ahí hablando 1 hora y yo aquí haciendo mis cosas. Entonces sí valoro de verdad, eso nos ayuda. No lo había vivido en otra asignatura, el que bueno, se hicieran presentaciones así, o audios para uno estar haciendo cualquier cosa, pero sabiendo de qué vamos a hablar en el tema. Eso sí, me gustó mucho en su materia. Le agradezco su guiar y el ser, pues que es muy bueno, y contar con personas que nos ayudan a crecer aún más. Es un gran ejemplo y de verdad te reconozco mucho, le agradezco y muchas felicidades. Eso es todo mi proyecto final. Espero que, bueno, que haya sido comprendido. Me fue muy bien en la materia. Creo que cumplí la expectativa en conocimientos. Me falta aún más, pero bueno, para el tener la entrada ya cuento con los elementos para poder ahora sí, pues tener el referente de querer saber más de lo que pasó y de lo que va a pasar, y estar pendiente de lo que nosotros podemos hacer. Le agradezco mucho, profesora, que tenga muy buena tarde y gracias.